Hoy me he despertado, he estado meditando, he estado haciendo breathworking con Wim Hoffman o Wim Hof. He desarrollado algunas conexiones entre series de televisión y el sabio y el imbécil, el sabio que apunta a la luna y el imbécil que se queda mirando el dedo. Cómo esto sucede en tantísimos campos y cómo lo desarrolla bastante bien la serie Superstore. Me encanta esa serie. Y por supuesto a mucha gente que se la he recomendado nunca me han hablado de las mismas cosas que había visto yo. Ven la parte terrenal, ven el dedo y hablan del dedo. Y esto es algo que he desarrollado hoy, pero llevo unos días hablando con una persona con distintos problemas. Y esta persona estudió psicología y sociología, no sé si terminó las dos, alguna, ninguna, no lo sé. Americano, completamente perdido, está completamente perdido, está en una misión, pero no sabe qué misión es. Dio conmigo, pues de la misma forma que ha dado conmigo todo el mundo. Y de la misma forma abstracta lo intento ayudar. Hostia, la alarma, tengo que irme a bucear en breve. Y a ver, claro, tanto en psicología como en sociología se basan muchísimo en los datos, en las estadísticas, muchísimo. Pero tanto ahí como en las ciencias puras, me da igual, incluso en la astronomía, en la física, que la física explica todo hasta que hay cosas que no puede explicar, ¿no? Y la física cuántica está empezando a explicarlo todo lo demás, pero está fuera de toda lógica y razón. Y eso es como somos los seres humanos. Estamos controlados por toda lógica y razón hasta que dejas de estar controlado a través de la meditación y a través de la abstracción, a través de filosofar. Y en toda ciencia existen las variables locales ocultas, que no sé si lo saben todos los científicos, supongo que sí. La materia oscura, la energía oscura, todas estas cosas que no saben lo que es y lo llaman así, es una forma de encapsular una serie de cosas que tú desconoces. Entonces, tanto en la filosofía como en la sociología, yo le dije a este chico que hay un montón de variables ocultas. Y entonces no me valen la psicología y la sociología. Valen para lo que valen. Valen para hablar del dedo, pero no para hablar de la luna. Porque hay un montón, hay infinitas variables ocultas y por lo menos tienes que tener en consideración que existen. Entonces llámalo, no sé, psicología oculta. Igual que en la física le llaman variables locales ocultas, en la psicología, en la sociología y en cualquier otra cosa, que la gente enseguida le gusta sacar patrones. Pues igual que descubren que hay algo, bueno, no sé si lo han descubierto, me supongo que sí, que las galaxias, algunas de ellas que son espirales y son espirales perfectas, que según la fórmula de la espiral deberían ser homogéneos todos los ingredientes de esa galaxia, que son planetas, estrellas, nebulosas, asteroides, etcétera, 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 todo lo que configura esa galaxia y lo forma en esa espiral, basándonos en la fórmula matemática que genera esa espiral, debería ser todo homogéneo. Y nada de lo que vemos lo es. Todos los planetas son completamente de distinta masa, las estrellas también, el vacío, los asteroides, las nebulosas, etcétera, todo lo que exista. Desconozco todo lo que existe y más todo lo que somos incapaces de ver, medir. Todo ello es lo que forma todo el compendio y es el que genera esa espiral que no existiría si no existieran cosas. No sería la misma espiral si no existieran cosas que no podemos ver, que es materia oscura, energía oscura y un montón de cosas más que las han englobado ahí. Y no sabemos si son dos cosas o 1.000 millones de cosas diferentes, porque podemos ahondar en la materia oscura y empezar a descubrir cosas
cuando tengamos la tecnología para descubrirla. Mientras no la tengamos, la metemos en un cajón desastre que se llama materia oscura. En banca, cuando no sabías qué hacer con ciertas partes contables, cuentas diversas. Es lo mismo, cajón desastre, cuentas diversas, materia oscura. Pues en psicología y en sociología deberán llamar algo a ese cajón desastre, donde si una persona te puede dar dos respuestas absolutamente contrarias y que está al 100% seguro de que esa persona es así, pues esa persona es así. Y no dos, puede dar 5 completamente diferentes que rompan los esquemas de la psicología. Diga, no, pero te tienes que ir a por una de ellas. No, me siento las 5. No hay una que sea preponderante respecto a las demás. Cada vez que he hecho un test para algún tema de trabajo, para lo que sea, cualquier tipo de test de estos de personalidad o de perfil social o de no sé qué, me es imposible responder. Aparte, cuando alguien ha hecho un perfil social de mí, depende de qué parte de mí sea, han hecho uno o han hecho otro. Si todo estaría en una cuadrícula, estuviera en una cuadrícula, ¿no? De 1, 2, 3 y 4, y luego divides esa cuadrícula en otros 4, tendríamos 16, y podría ser algo de aquí y algo de aquí, del opuesto en cuanto a emotividad y asertividad, por ejemplo. No tan opuesto, pero sí muy diferente. Y es porque la gente no tiene en cuenta las variables ocultas. Mis variables ocultas, cada uno tendrá sus variables ocultas que pertenecen a la zona de confort, y esa zona de confort, la mía, es a veces infinita. Siempre es infinita, porque cuando encuentro algo que no es mi zona de confort, o lo convierto en mi zona de confort, o me doy media vuelta y deja de ser una zona, ni de confort ni de nada. Entonces, ahí es donde tengo que ahondar para mí, porque todavía existe más que la zona de confort y la zona que deja de ser zona. Sería la zona oscura, donde sabes que existe, pero por lo que sea no estás, porque no quieres, porque no te interesa, porque no te apetece, porque lo desconoces, porque no la desarrollas simplemente, y pasas a medio ignorarla, pero sabiendo que está. Ignorarla en cuanto a no desenvolver tu vida en esa zona. Y no sé de qué zona estoy hablando simplemente de la misma lista de palabras de cajón desastre, todavía estoy dormido, necesito un café. Cajón desastre, variables ocultas, y tenía otra más que había creado otra conexión. Bueno, el fin es que en muchas series de televisión y en muchos programas de televisión, ¿no? Tipo Sálvame, jamás puedo ver, alguna vez he visto eso porque mi madre lo está viendo, y digo, es que no entiendo por qué están discutiendo a ese bajo nivel. No sé por qué lo bajan todo al barro, a lo terrenal, y son incapaces de abstraerse. Claro, porque son incapaces. Si eres incapaz de abstraerte, eres bastante incapaz de tener empatía. Y esos son los caminos para llegar a un estado elevado de conciencia, que es que puedas, no sé si es primero la empatía y luego abstraerse, o primero abstraerse y luego la empatía, pero es una serie de caminos que son absolutamente indispensables. Una persona sin empatía jamás puede abstraerse y ver que hay cosas, porque la gente juzga tan rápidamente, porque quieren responder rápidamente, quieren dar respuestas a todo y buscan respuestas continuamente. Eso es lo que veo de la gente, que están buscando respuestas continuamente basado en dos variables, cuando a lo mejor yo veo 10 y a lo mejor hay 15 o infinitas. Ese es el problema, que la gente está cada vez corriendo más y se frustran, y al frustrarse se deprimen a veces, y a veces se les cruzan los cables y se vuelven agresivos. Me he encontrado cada persona a la que intentas, te vienen ellos
Y dice, no sé cómo he dado contigo. Digo, yo tampoco, pero me pasa siempre. Y cada vez me pasa más. Hay días que me puede pasar 3 veces, 4 veces, que distintas personas con distintos problemas extraños, no sé por qué, me vienen a mí y me cuentan parte de su problema, pero no me lo cuentan todo, no me cuentan casi nada. Es una conversación en la que yo voy observando el dolor de la otra persona, pero simplemente con otro tipo de preguntas. Yo no pregunto para ver si esa persona tiene dolor, le pregunto si vive aquí o está de vacaciones, y a partir de su respuesta percibo algo que no tiene nada que ver con la respuesta que yo estaba buscando. Entonces, la última persona fue así, porque le vi hace 10 días y yo me marché a otra isla, a Malasia, y cuando volví me lo vuelvo a encontrar. Y entonces ya habían pasado muchos días. La gente pues normalmente está 3, 4, 7 días en un lugar. Este llevaba ya 7 o 10. Y le pregunto, ¿vives aquí o estás de vacaciones? Y me dice, ninguna de las dos cosas, estoy en una misión. Ah, guay, pues como yo. Y digo, ¿cuál es tu misión? Y dice, no lo sé, ese es el problema. Y entonces empezamos a ahondar, y dice que él era una persona normal hasta que hace unos meses, llama por teléfono hasta que hace unos meses, pues, estando en Tailandia, su vida descarriló como un tren, llamó a su familia, a su madre por teléfono, no descarriló y luego llamó a su madre por teléfono, y entonces su madre le dijo, papá está muerto. Entonces ahí su mundo se vino abajo. Le pregunté si su padre estaba sano y había sido algo repentino, y me dice, no, tenía cáncer, y entonces era algo esperable. Coño, conozco muchos casos de gente que su padre ha muerto, pues se lo conté así de claro, porque mientras he estado aquí, he estado hablando con una amiga, pues que estuvimos hablando de su dolor, de las cosas que le pasaron hace 3 o 4 años. Su padre murió caminando por la calle, se cayó y se rompió la cabeza, o en el baño, no sé, pero se cayó y se rompió la cabeza. Y 2 meses después muere su hija pequeña, que llegó a este mundo muy enferma, y durante 30 días estuvieron intentando salvarla los médicos, y no dieron con ninguna solución, y le dijeron que mañana moría su hija. Entonces pidió pasar la noche con ella para despedirse de ella. Pasó toda la noche con la niña en sus brazos, suplicándole, pidiéndole que le dejara seguir cuidando de ella. De alguna manera esa energía que compartimos todos, porque todos venimos de la misma energía, se reactivó, y le debió dar esa oportunidad a su madre para que siguiera aprendiendo un montón de cosas. Pues no murió ese día, desde luego, y murió, no sé, 7 u 8 años más tarde. Y de esto hace 2 años o por ahí. Y esta madre pues todavía está pasando el duelo, está pasando por un montón de problemas psicológicos, porque creo que está un poco perdida. Hemos conectado porque hemos tenido que conectar, por supuesto, otra vez. Llevábamos un par de años casi sin hablar. Bueno, llevábamos realmente más sin conectar, llevábamos posiblemente 6 años. Hablábamos, no teníamos nada en contra el uno con el otro, ni nada. De hecho, es una persona admirable, ¿no? Admirable. Y todo en lo que yo la pueda ayudar, pues ahí estoy para ella. El tema está en que la gente, cuando tiene un problema emocional grande, se convierte en mental. Y no sé si alguna vez la gente empieza teniendo un problema mental que se convierte en emocional. No soy psiquiatra, pero yo creo que más bien, al menos en el 90% de las ocasiones, será de esa manera. Y luego habrá alguna cosa que igual tienes un problema de litio, de no sé qué, de algún mineral o de algún lo que sea, que te falta, pero posiblemente previamente haya sido por algún tipo de trauma, o simplemente algo divino. Cuando digo divino no me refiero al Dios cristiano. No creo en el Dios cristiano, no creo en la religión, no creo
Me parece todo maravilloso, la idea, la energía, todo, pero todas las restricciones negativas, todas las barreras que van creando me parecen ridículas. Y me empiezo ya a difuminar, ¿no? A ser difuso, a desenfocar. Me empiezo a desenfocar porque las religiones, a medida que se van haciendo más modernas, cada vez van poniendo nuevas barreras, lógicamente, porque no puedes poner barreras de algo que no conoces o que no existe. Entonces, transfusión de sangre, pues no existía hace 3.000 años, creo, no lo sé, no creo que existiera, porque no existía, la medicina que había era muy reducida. Entonces, los testigos de Jehová no permiten la transfusión de sangre. A lo que voy con todo esto, igual que los musulmanes no comen cerdo, por algo, por la triquinosis o por alguna movida de estas, que tiene alguna cosa basada en ciencia, por la salud o lo que sea, no sé por... Pero a medida que las religiones son más modernas, van imponiendo modernas restricciones. Claro, los mormones no podían imponer restricciones al uso de la electricidad hace 200 años. La imponen ahora. Y no podías llevar un coche de combustión. Desde luego, nadie podía, de ninguna religión. Entonces es encontrar algo y darle la categoría de pecado. Son cosas... Entonces, esa divinidad, que lo es todo, ese todo, es todo lo que somos incapaces de ver. Y ahí vuelven a estar las variables ocultas. Dios, el Dios creador, que no es un Dios creador, porque todos somos parte de eso que se crea, porque sin nosotros esa creación no existe, y sin nosotros no digo nosotros, digo planetas, digo todo tipo de seres, animados, inanimados, como los quiera llamar la gente, porque tampoco creo en la biología y la geología como ciencias separadas, porque los planetas tienen la misma vida que lo que consideramos seres vivos. Los planetas tienen vida porque nacen, crecen, se reproducen, mueren en cierta manera, y además, ¿quién ha dicho que esos son los pasos para definir vida? Porque entonces yo no soy vida, porque no me he reproducido, o al menos eso creo, pero igual si no soy yo, una persona estéril no es vida, porque no se reproduce. Y todos los planetas nacen, crecen y mueren. ¿Reproducirse? ¿En qué sentido? ¿Qué es reproducirse? Porque por esqueje no sabemos si la Luna es una parte del planeta que cuando llegó un asteroide y se introdujo en el planeta saltó un pedazo y se quedó ahí. No lo sé, es una de las teorías, no sé si será verdad, o ni me importa, porque se pueden crear infinitas teorías al respecto. El caso es que cuando el sabio mira a la luna y el necio se queda mirando al dedo, no sé por qué, de aquí empieza todo, aquí ha empezado todo esta mañana, y no sé por qué lo he unido con las variables ocultas, pero ¿cómo es posible? La gracia que me hace, ¿no? Cuando estás intentando hablar a un nivel muy elevado y abstracto, y por lo que sea en esa explicación hablas del color rojo o de las olas del océano, y entonces alguien que le encanta el surf empieza a hablar de las olas, pero tú estás hablando de algo metafísico que te cuesta explicarlo, que te cuesta poner palabras, y es tan jodidamente abstracto que cuando alguien lo concretiza con algo, cuando has dicho, porque te estás basando en palabras, lógicamente, pero esas palabras podrían ser cualquier otras, porque conceptualmente es una cosa conceptualmente, pero para transmitirlo con palabras lo puedes transmitir de 1.000 millones de maneras distintas, y necesitas conectar con las personas en lo que mejor se les dé. Entonces, si hablas de cómo te sientes flotando en el océano con alguien que no ha visto, que vive en el desierto y no tiene ni puta idea en lo que es una masa enorme de agua, porque jamás se ha bañado, jamás ha sentido eso, pues poca
conexión le vas a poder dar a través de esa información? Entonces le tendrás que hablar de otra cosa que esa persona comprenda. Y es como normalmente lo hago, pero cuando se agarran, se aferran a una palabra que tú les has dicho y que lo viven tan terrenalmente, boom, te bajan a ese nivel y es imposible volver a ese otro nivel. Y es lo mismo que cuando el sabio habla de la luna, o mira a la luna, o apunta a la luna, el necio puede decirte, sí, mira qué uña tienes, las tienes de esta manera, y eso significa que tal, o ¿por qué no te cortas las uñas? O guarro, lávatelas. Y el dedo tiene tarso, metatarso, esos son los del pie. Falange, falangina, falangeta. Toda la definición al nivel terrenal, cuando tú querías hablar de cómo afecta la luna en las mareas, y al afectar a las mareas afecta a todos los líquidos que tenemos, afecta a nuestro humor, porque el humor, según los griegos, es parte del líquido. ¿Cómo afecta metafísicamente todo eso? ¿Cómo vas a explicarlo cuando le dices la luna y te empieza a hablar del dedo? Bueno, pues eso es lo que pasa con Sálvame y lo que pasa con esta tía, ¿cómo se llama? No sé, la Belén Esteban. Es así todo el rato, cuando lo ves y dices, madre mía, pero ¿cómo hay gente que dice, no, es que así no piensas? ¿No? La gente que lo ve dice, es que llegas a casa y te quedas ahí, claro, y te quedas a ese nivel terrenal. ¿Y por qué no meditas? Si lo que tendría que aprender la gente es a meditar. ¿Por qué no se enseña la meditación? ¿Por qué lo que se está enseñando, que es algo parecido pero no es la oración? En la oración es muy distinto a meditar. Porque estás hablando con alguien, estás hablando con un Dios que han creado. ¿Ese Dios quién lo ha creado? ¿Jesucristo? No, lo ha creado la Biblia. Porque Jesucristo no existió. Alguien como Jesucristo ha existido siempre, como Buda, como parte de Confucio, como Schopenhauer, como un mogollón de hinduistas. Pero se crea un Dios nuevo en el momento en que ya existía el hinduismo, ya existía el budismo, que no habla de un Dios en particular, ya existía el judaísmo, bueno, no es en ese orden, pero llegó al judaísmo porque Jesucristo era judío, y entonces tiro de ahí. Como era judío, bueno, pero nació entre un buey y una mula de la Virgen María, porque José no era su padre, sino que de manera divina se quedó embarazada, y entonces él es el único ser humano hijo de un Dios. Hasta entonces no había existido ningún ser humano así, pero existía ese Dios, y ese Dios un buen día decide que voy a plantar una semillita en la tierra porque hace falta, porque lo que decían los hinduistas, lo que decía el budismo o lo que decían los judíos no ha llegado como tiene que llegar porque no he mandado a mi hijo. Bueno, pues todo eso que nos lo explican de esa manera, que me expliquen. Jesucristo dijo, yo soy el Hijo de Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algún tipo de Jesucristo que se conectara así, no era eso exactamente lo que estaba diciendo. Estaba hablando con su supraconsciente, con la supraconsciencia, con la nube, donde todos estamos conectados. Porque algún día descubrirán los receptores de las conexiones con lo invisible, igual que conocen los receptores de los canabioles y miles de otros receptores, que por qué tenemos un receptor que se conecta con el cannabis. Bueno, pues como existe el cannabis, puedes encontrar los receptores. Como conocemos el cannabis, conocemos los receptores del cannabis. Pero los receptores de lo que nos conecta con lo que yo digo que es la nube, que es todo esto, donde está toda la información está aquí, pero no es físico, es extrafísico. ¿Dónde están esos receptores? No lo sé, no sé si están aquí, no sé si existen físicamente esos receptores, pero es la forma de explicarlo. Entonces alguien se pondrá a hablar de receptores y me joderá la teoría.
Esa es la historia. Las variables ocultas.